Institución Educativa Privada San Carlos, con su lema respectivo, formando triunfadores basado en valores, Pedregal Majes, literatura, segundo año de secundaria. Tengan ustedes muy buenas tardes, estudiantes de la Institución Educativa Privada San Carlos. Dios bendiga e ilumine sus hogares. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 5, tema 4, neoclasicismo español. Bien, alumnos, en este neoclasicismo tenemos que referirnos o inferir qué es el neoclasicismo, ¿no? O sea, nuevo. Lo nuevo frente al clasicismo de esta literatura, ¿no? Clásica que es la griega y la romana, o sea, nuevo. Entonces fue una expresión, estudiantes, pero artística, pero que se ha opuesto, ¿no?, a la exageración del barroco. Y vuelve a estas formas clásicas, pero imitando ¿qué? Ojo, ya cambia a los modelos, pero del país de Francia, o sea, a los modelos franceses. Bueno, en ese tiempo pues estaban, bueno, saben que en Francia el reinado, ¿no?, el rey de España, ¿no?, Felipe V, vienen los herederos, alumnos, de cada uno de ellos, ¿no? Carlos II, que es el último rey de una dinastía de los Habsburgo, que de repente ustedes ya lo saben a través del Historia Universal o la historia, alumnos. Que estos artistas, alumnos, pues, los traen para trabajar. ¿Pero en dónde, alumnos? En los palacios reales, ¿no? Tanto como en Francia y como también a este país de Italia, alumnos. Entonces, no olvidarse, expresión artística que se opuso a la exageración del barroco. Vuelve a las formas clásicas, pero imita los modelos franceses. ¿Cuáles son las características? Imitación de modelos clásicos. Y acá tenemos, estudiantes, una influencia de Molière. Su verdadero nombre es Jean-Baptiste Poquelin, es su nombre. Que él es un comediante. Es un comediante. ¿Qué otra característica tiene? Moralizante, moral. Y tenemos lo que es la razón por encima de la emoción. Entonces acá hay un cambio. Yosmel, buenas tardes. Yosmel, buenas tardes, hijo. Bien, sigo continuando. Entonces, la razón por encima de la emoción. Y el uso de los galicismos, ¿no?, de Italia. ¿Cuáles son estas reglas neoclásicas, alumnos? Estas reglas neoclásicas, alumnos, tienen un estilo barroco. Se aplaudían ciertas extravagancias, en lo cual esto se veía con todo lo tradicional, lo común, lo trascendental. Pero ¿qué sucede, alumnos? ¿Qué buscan este nuevo periodo de la literatura neoclásica? Así como ellos han hecho frente, ¿no?, al individualismo en el siglo XVII, ¿no?, pero esto en España, estudiantes, ¿qué se busca ahora? Ojo, unas normas. ¿Pero para qué?
para que dé un sentido de unidad. O sea, un bloque compacto, algo unido, no separado. ¿Y esto está basado en qué? En Aristóteles, ¿no? Y Horacio. ¿Qué hacen estos dos personajes? Obligan a lo siguiente: de dar a la obra un alcance universal y un aire de verosimilitud, o sea, que sea verdadera, pero a nivel mundial. Ya no puede la imaginación, la fantasía, eh, esa emoción, ¿no? Que al ver a una persona que uno le gusta y se enamora de esa musa, no queremos algo ya real. ¿Qué más nos está pidiendo? Obliga a Aristóteles y Horacio. Separar en una misma obra lo cómico de lo trágico. ¿Sí? Ustedes recuerdan que a veces una de las especies del género dramático, hay una especie que combina todo esto. Entonces, ellos quieren separarlo, obligan a separarlo. ¿Qué más? El verso de la prosa, lo elevado de lo familiar. Quieren mantener la separación de los géneros y la unidad de estilo. Les obliga. Pero también, estudiantes, quieren dar una finalidad moral o educativa con las fábulas. ¿No recuerdan ustedes las fábulas, ¿no? De Esopo, pues de Félix María de Samaniego? Deben tener ustedes en casita, ¿no? Algunas fábulas. Tenemos algunos representantes. En el teatro, alumnos, tenemos a Leandro Fernández de Moratín, con su obra El sí de las niñas, La comedia nueva o El café. En ensayo, al siguiente literato, a Fray Benito Jerónimo Feijó, cuyas obras, ¿no?, representativas tiene Teatro Crítico Universal, Cartas eruditas y curiosas. En cuanto a lo que son fábulas, alumnos, por eso el neoclasicismo, y eso quiero que recuerden bien, alumnos, se vuelve un género, ¿no?, importantísimo por las fábulas, por la finalidad esta educativa, de enseñanza, realza lo que es la moralidad. Y tenemos acá a Félix María de Samaniego con sus fábulas morales, y a Tomás de Iriarte con sus fábulas, ¿no?, literarias. Estudiantes. Antes de ingresar a Leandro Fernández de Moratín, estudiantes, vamos a... de Tomás de Iriarte, alumnos, sobre el burro flautista. El burro flautista. Presten atención. Cerca de unos prados que hay en mi lugar, pasaba un borrico por casualidad. Una flauta en ellos halló, que en un zagal se dejó olvidada por casualidad. Acercóse a olerla el dicho animal, y dio un resoplido por casualidad. En la flauta el aire se hubo de colar, y sonó la flauta por casualidad. ¡Oh!, dijo el borrico, ¡qué bien sé tocar! ¿Y dirán que es mala la música asnal? Sin reglas del arte, borriquitos hay que una vez aciertan por casualidad. Más adelante vamos a ver cuál es la enseñanza, no la moraleja.
Tenemos otro, de Félix María de Samaniego, La gallina de los huevos de oro. Érase una gallina que ponía un huevo de oro al dueño cada día. Aún con tanta ganancia, mal contento. Quiso el rico avariento descubrir de una vez la mina de oro y hallar en menos tiempo más tesoro. Matóla, abrióla el vientre de contado, pero después de haberla registrado, ¿qué sucedió? ¿Que, muerta la gallina, perdió su huevo de oro y no halló mina? ¿Cuántos hay que queriéndolo bastante, enriquecerse quieren al instante, abrazando proyectos a veces de tan rápidos efectos que solo en pocos meses, cuando se contemplaban ya marqueses, contando sus millones, se vieron en la calle sin calzones? También nos da otro mensaje, una moraleja, una enseñanza, es algo educativo. Por eso se volvió importante algo. Y hasta hoy en día, aunque debería esto, estudiantes, de leer todos los días una moraleja, ¿no? No solamente de repente en el colegio, ¿no? O inicio de clase, de repente también en casa, para papá, mamá o familiares. Yo tengo una serie de fábulas, bueno, que ese me envía, ¿no? Para poder enviárselos, ¿no? Que desee. Al último es lectura, nos enseña algo, es algo educativo, es algo moralizante. Bien, ahora sí, estudiantes, con Leandro Fernando de Moratín, su biografía, su nombre completo, sea de bautizo o de pila, como sabemos decir, ¿sí? Es Leandro Eulogio Melitón Fernández de Moratín y Cabo. Imagínense, eso ya no va a entrar en el DNI, ni en las actas de evaluación. Leandro Eulogio Melitón Fernández de Moratín y Cabo. Su seudónimo apelativo, ¿no? Se le conoce o a veces se utiliza, Inarco Selenio. Él nació en Madrid, sabemos que Madrid queda en el país. ¿Qué país queda? España. España, correcto. España, Madrid. España. El 10 de marzo de 1760, él fue poeta, dramaturgo, ensayista, prosista, traductor y el más relevante comediógrafo neoclásico español en el siglo XVIII. Imagínense, alumnos. Su señor padre, cuyo nombre es Nicolás Fernández de Moratín, y de su señora madre, Isidora Cabo Conde. ¿Qué más queremos saber? El que intentó introducir a 3 unidades clásicas, alumnos. ¿Pero cuáles? El tiempo, el lugar y acción. Y lo más importante, alumnos, la finalidad moralizante del teatro neoclásico francés en España. Este género dramático entonces realzó con estas moralejas. Su mejor obra, ¿no? Tenemos El sí de las niñas. Él fallece en París el 21 de junio de 1828. Pero vamos a conocer algunas obras, su producción literaria.
de Leandro Fernández de Moratín. Tenemos comedias, El viejo y la niña, que El viejo y la niña fue su primera comedia en el año de 1790. Pero no tuvo ni pena ni gloria, estuvo en un intermedio. La comedia nueva, ¿no? O El café, alumnos, que esta obra, alumnos, se puede calificar, algunos analistas literarios dan a conocer como si fuera una de sus mejores comedias, alumnos. ¿Por qué razón? O sea, ellos se basan en este dominio del español. Hubo un dominio del español, del castellano. Tenemos El varón, alumnos, en el año de 1803, La mojigata en el año de 1804. El Cid de las niñas en el año de 1806. También ha hecho adaptaciones, alumnos. Pero la más importante, como les he dicho, es El Cid de las niñas 1806. Adaptaciones, El médico a palos de Molière, ¿no? ¿Recuerdan su nombre, ¿no? verdadero o de pila? Jean-Baptiste Poquelin. Tenemos La escuela de los maridos, ¿no? de Molière. Hamlet, ¿no? de Shakespeare, Odas y elegías de Horacio. Adaptaciones que él hizo de estos grandes personajes. ¿Qué obras, alumnos? Crítico-didácticas. Ojo, crítico-didácticos. Tenemos La derrota de los pedantes, Los orígenes del teatro español, Lección poética. Y tenemos, alumnos, lo que es El Cid de las niñas. En la cual luego vamos a ver el argumento, veamos algunas características de su obra. Género dramático, especie comedia, está estructurada en 3 actos, donde se realiza el ambiente, alumnos, en una posada de Alcalá de Henares. Tenemos algunos personajes. Tenemos a Paquita, que se le conoce como Doña Francisca, que es una jovencita de 16 años. Ojo, 16 años. Doña Irene, que es la madre de Doña Francisca, o sea, de Paquita. Don Diego, que es un pretendiente, pues no, cincuentón, ¿no? En esos tiempos sucedía y pasaba y se arreglaban así los matrimonios. Don Carlos, ¿no? que es Don Félix, ¿no? sobrino de Don Diego. Rita, criada de Doña Irene. Simón, que es el criado de Don Diego. Y Calamocha, criado de Don Carlos. Alumnos. Con relación al argumento, alumnos, ¿qué sucede? Bueno, sabemos que esto se da, alumnos, en una posada, ¿no? de Alcalá de Henares. En esta posada se encuentran, pues, alumnos, el viejo Don Diego y Doña Irene, ¿no? que de regreso a Guadalajara, a donde han ido a buscar a Doña Francisca, ¿no? O sea, recuerdan, ¿no? Paquita, ¿no? Esa niñita, dice, la cual se está educando, alumnos, en un convento. Y ha sido, pues, pedida, ¿no? en matrimonio por Don Diego, ¿no? Cincuentón, alumnos. Pero su sobrino es Don Carlos, ¿no? o también se lo conoce como Don Félix. Le pidió matrimonio. Como es en esos tiempos, era con mucha normalidad. Las mujeres no tenían, ¿cómo se llama?, opinión, voz, voto.
estudiantes. Pero ¿qué sucede? Cuando comienza la acción, don Diego habla con su criado Simón, en donde él deja pues traslucir que va a haber una boda pronto y que será él quien se va a casar con esta jovencita de 16 años. O sea, don Diego, ¿no? Este caballero cincuentón, pues empieza pues ya... ¿Qué significa, no? De repente pregonar, hablar, a comentar, a contar que se iba a casar con una chica de 16 años. Iba a haber boda. Aquí, ¿y a quién le cuenta? Ah, a Simón. Recuerden, mira, ¿cuántas preguntas pueden salir de ahí, estudiantes? ¿Qué es lo que sucede? Llega doña Irene, ¿no? Y su hija, y hablan pues con don Diego, conversan, dialogan. Y doña Irene amonesta a su hija, o sea, le llama la atención, porque ya ella no quería casarse con don Diego. Ya van a ver más adelante el por qué. ¿Y por qué existe este sobrino, don Diego? Y le hace con mucha frialdad, pues, ¿no? Que manifiesta a don Diego. O sea, es fría, pues, y no se muestra amorosa o apasionada, ¿no? El rechazo que existe ahí. Don Diego pregunta a la muchacha si está de acuerdo. Y la madre interviene, porque ya más o menos también don Diego intuía pues la incomodidad, ¿no? De Paquita y de Francisca. Pero ¿qué sucede? La madre quiere intervenir, o sea, doña Irene quiere intervenir para apartar las sospechas. Pero este caballero, ¿no? Ya cincuentón, hace callar a la madre en este conseguir. Entonces Paquita se encuentra, pues, ¿no? Doña Francisca está atormentada, pues, es como una hija, ¿no? Que la manden a callar a su madre, a pesar de la acción que su madre está haciendo con su hija de casarla, ¿no? En contra de su voluntad. Siempre el sentimiento, pues, tanto como de hija a madre, en este caso de madre a hija, no lo hay, ¿no? Entonces, ¿qué hace Francisca, o sea, Paquita? Por obedecerle a su madre, no recoge esta generación invitación a la sinceridad. O sea, ¿qué quiere decir esto? No, deja de ser sincera en vez de contar la verdad. Tampoco dice que sí y tampoco dice que no. Doña Irena, su mamá contesta por ella. A don Félix, y es don Carlos, ¿no? Que es el sobrino de don Diego, va en búsqueda de Paquita. O sea, doña Francisca se entrevista con ella y le promete, pues le hace una promesa que no va a permitir esa boda. Le hace esa promesa, que él se va a intrometer. ¿Qué sucede? Carlos, que es mismo Félix, ¿no? Viene a impedir la boda. Pero ya se da como una sorpresa a estudiantes. Que don Diego era su tío. De recién es como un baldazo de agua que le cae. Por quien se están disputando de un amor es el tío y el sobrino. ¿Qué sucede, ¿Qué consecuencia trae esto, no? Carlos, ¿no? Don Félix, ¿qué hace? Al saber esta noticia, él retorna, ¿no? Al regimiento, ¿no? Al ejército. Pero ahora, ¿qué sucede con Paquita? Paquita pues se queda sola, sin apoyo, desconsolada, al saber que su amado, en este caso don Félix o don Carlos, se ha ido, pero sin decirle nada.
de por qué se está marchando. Una madrugada, ¿no? Don Carlos le arroja un mensaje, le deja algo escrito a Paquita, ¿no? Como botarle en el jardín por donde ella pasa o camina por la casa, ¿no? Para que lo encuentre y lo recoja. Pero ¿qué sucede, alumnos? Don Diego, este caballero cincuentón, lo encuentra y él lo lee y comprueba este amor, esta relación sentimental que hay entre Paquita y su sobrino. Y ahora, ¿qué hará, no? Nos preguntamos, ¿qué hará don Diego? Él actúa muy racionalmente, estudiantes, y cede lugar a su sobrino Carlos. Y esta obra pues termina, alumnos, en un final feliz, en la cual pues la unión de estos dos jóvenes, ¿no? Amantes. Bueno, ese es el resultado. Y, profesor, pero si usted nos decía que en ese tiempo, ¿no? Caramba, las hijas no tenían voz ni voz, tenían que hacer caso. Sí, pero este autor, acá en el neoclasicismo, estos autores nos quieren dar una lección. Nos quieren dar una moraleja, una enseñanza. No podemos obligar a nadie a hacer lo que no quiere. Bien, estudiantes, no hay tarea debido a que estamos en exámenes mensuales del tercer trimestre, pero sí, alumnos, vamos a hacer una práctica. Vayan abriendo su libro virtual, por favor. Página 20, porque yo debo tener una nota de esta clase, es cierto que no les dejo tarea, pero yo necesito tener una nota en este caso de esta práctica. En la página 20, alumnos, ustedes enumeran en su cuaderno, claro, colocan, ¿no? Práctica, ¿no? Tema 4, y enumeran del 1 al 10. Del 1 al 10. Bien, ya han enumerado, coloca la respuesta, solamente la letra y la alternativa. Mientras... Belén, dime, hija. ¿Podría repetir la página? No la escuché. Página 20. Era mi nota, 20, era mi nota máxima en todos mis cursos, en mis estudios. Dividido entre 3. Es una broma, hijos, hijas. Bien, entonces colocan la letra y la alternativa correcta. De nada, hija, de nada. Mientras yo voy dando lectura también a las preguntas y alternativas, porque hay una aclaración que les tengo que dar en la pregunta número 4. Bien, número 1. Sí. Autor que escribió la obra Fábulas Morales. Alternativas: A. Tomás de Iriarte. B. Félix María Samaniego. C. Fray Benito Feijóo. D. José Cadalso. E. Leandro Fernández. Número 2. Es el lugar donde se desarrolla la historia, el Cid de las Niñas. Alternativas: A. Una iglesia. B. Un parque. C. Una posada. D. Casa de Don Diego. E. Un convento de monjas. Pregunta número 3. Es una de las obras de Leandro Fernández de Moratín.
Alternativas. A. Fábulas literarias. B. Fábulas morales. C. Teatro crítico universal. D. El viejo y la niña. E. La Dorotea. Pueden hacer también su revisión bibliográfica, ya saben ustedes, estudiantes, porque eso permite que complementen sus estudios. En la número 4, no es un personaje de la obra El sí de las niñas. De repente ustedes, en la letra A es Félix, ¿no? O Don Carlos, recuerdan, ¿no? El sobrino, ¿sí? Es Félix o Don Carlos, que es el mismo. De repente en su libro virtual no van a encontrar alumnos lo que es Félix, de repente Don Carlos. Entonces, bueno, ya viene a ser un personaje de la obra El sí de las niñas. B. Diego. C. Simón. D. Francisca. E. Ismael. Pregunta número 5. Es el género literario al que pertenece El sí de las niñas. Ojo, género A. Letra A, expositivo. Letra B, épico. Letra C, dramático. Letra D, narrativo. Letra E, lírico. Pregunta número 6. Número de actos en que se desarrolla el sí de las niñas. A, 1. B, 2. C, 3. D, 4. E, 5. Pregunta número 7. Personaje que represente el arribismo en la obra El sí de las niñas. Busca, ¿no? ¿Qué es arribismo, no? Para eso el diccionario siempre. A, Carlos. B, Paquita. C, Calamocha. D, Simón. E, Irene. Pregunta número 8. Personaje que se enfrenta a su tío por el amor de Paquita. A, Calamocha. B, Carlos. C, Simón. D, Diego. E, Héctor. Pregunta número 9. Es el autor de la obra Teatro Crítico Universal. A, Leandro Fernández de Moratín. B, Félix María de Samaniego. C, Tomás de Iriarte. D, José Cadalso. E, Fray Benito Feijóo. Pregunta número 10. Es una de las características del neoclasicismo. Letra A, sentimiento sobre la razón. Letra B, moralizante. Letra C, altamente subjetivo. D, temas medievales. E, sensibilidad. Esas son las 10 preguntas de la práctica del tema número 4, neoclasicismo español. El estudiante que termina me indica, alumnos, para poder registrar su hora de salida.